Entonces, bueno, tenemos esta posición, ¿no? Que evidentemente se ve bastante prometedora para las blancas, porque las negras tienen las piezas de una manera bastante, bueno, mal ubicadas, ¿no? Em, Me gustaría preguntarles, ¿no? Como introducción, antes de después ir a estudiar con más profundidad los demás ejemplos, eh, ¿cómo ven esta posición y cuál les parece que debería ser la jugada y el plan de las blancas acá? ¿Sí? Bueno, yo creo que seguramente habría que intentar abrir la posición. Por eso Ujú. a lo mejor caballo por ese encaja que puede ser jugada bastante buena. Muy bien, caballo por E5. Sí. Eh, la idea es, bueno, es abrir la posición y atacar con mucha energía, ¿no? Acá tenemos algunas piezas del negro que están muy lejos de la acción, en particular estas dos, pero el alfil está mal ubicado, está fuera de juego, pero no está fuera de juego de una manera, digamos, permanente, porque más adelante el negro va a ser capaz de jugar B5 y B6 y sacar esta pieza. Eh, entonces hay que jugar con energía. Si nosotros jugamos, por ejemplo, gracias, eh, caballo E1, por ejemplo, ¿no? Como para jugar F4, que es el plan de las blancas, eh, las negras tienen tiempo de contraatacar, por ejemplo con dama A7, ¿no? E inmediatamente están planteando dama por peón en A4, que no solo entra la dama a la defensa, sino que gana tiempo, porque amenaza de alguna manera cambiar la dama de blanco, ¿no? Eh, y bueno, si blanco juega torre A1, ya tendríamos B5 posiblemente, con lo cual además estamos clavando este peón. Digamos que blanco no llega a tiempo a realizar este plan, ¿no? Entonces, una jugada muy importante, caballo por E5, ganando tiempos, y bueno, el negro no llega a defenderse, ¿no? Eh, en caso de peón por E5, F4, este es un sacrificio que nosotros podemos hacer sin necesidad de calcular muchas variantes en la partida. Esto es importante cuando estamos en situaciones así, no perder tiempo. Nosotros tenemos que entender que esto tiene que ser mate, ¿no? Porque, bueno, claramente el blanco va a abrir la columna F y a llevar la dama para entrar en F7 y el negro no tiene defensa de esto. No puede defender la casilla F7 adecuadamente, ¿no? Podría, por ejemplo, jugar algo así y, y ahora no tiene manera de defenderse contra dama B3, ¿no? Por ejemplo, dama A7, que quizás es la jugada que más sentido tiene, dama B3 y el negro pierde, ¿no? Torre F8, cambiamos y llevamos la otra y, y bueno, prácticamente no hay muchas variantes que analizar, ¿no? O sea, por A4, dama F7, y en pocas jugadas va a ser mate esto, ¿no? Digamos, dama F4 podría ser, ¿no? Si el G7, dama F6, y G5 también dama F6, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, eh, bueno, por cierto, tras caballo por E5, el negro jugó mejor aquí y entonces acá el blanco ya no tiene una manera tan directa de dar mate, pero la ventaja posicional con la que se quedó fue decisiva. Y tras estas jugadas, y bueno, después el blanco ganó la partida. Es una partida entre Chigorin y Steinitz. Chigorin con piezas blancas. Eh, y una partida bastante típica de esos campeonatos mundiales que se jugaban en ese momento, porque eh, Steinitz era como un maestro de la defensa, ¿no? Entonces jugaba posiciones demasiado restringidas y bueno, a veces se pasaba, ¿no? del límite de lo recomendable y llegaba a posiciones así. Entonces muchas de las partidas donde Chigorin llevaba las blancas terminaban de esta manera, ¿sí? Con algunas palizas como esta.
más adelante ganó la partida. Por cierto que ahora la posición se modificó, ¿no? Y esta pieza ahora es una pieza que está fuera de juego ya de manera permanente, ¿no? Ya no hay manera de traerla a la partida mientras el blanco mantenga estos dos peones, entonces ya el blanco puede asumir el resto de la partida con otra mentalidad, puede jugar más tranquilo, ¿sí? No precisa jugar con tanta energía. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo más complicado de este tema, ¿sí? Hola, buenas. Bueno, entonces esta partida que les voy a mostrar ahora es una partida que jugó Kasparov en la Olimpiada del año 2002, que fue la última Olimpiada que jugó Kasparov y justamente la última vez que Rusia consiguió el oro olímpico, lo cual era, bueno, ganaba prácticamente siempre, ¿no? Salvo pocas excepciones, y desde que Kasparov no jugó más, no consiguieron nunca más ganar el oro. Kasparov estaba, digamos, ya se estaba más o menos retirando del ajedrez, creo que fue en el 2004 cuando dejó de jugar. Pero bueno, en este torneo, en esta Olimpiada, hizo una gran performance y consiguió el premio a la performance más alta en la Olimpiada, ¿sí? Antes en las Olimpiadas se daba premios a los mejores tableros en base únicamente a los puntos que hacían. Entonces se daban algunas especies de injusticia donde algunos jugadores de países quizás no tan competitivos podían ganar una medalla de oro o algo así, ¿no? A partir de esta Olimpiada se dio también por performance y entonces ahí, bueno, ya no había, claramente tenía que estar entre los mejores jugadores del mundo este premio, y Kasparov lo ganó con mucha distancia, y también coincidió que fue la primera Olimpiada que yo jugué para Argentina, y a mí me causó mucha impresión ver a Kasparov. Para empezar, ganaba casi todas las partidas, pero además la manera en lo que hacía era muy, muy impresionante. Desprendía muchísima energía él en las partidas y verdaderamente se veía que los rivales estaban como asustados, ¿no? Y los ganaba, bueno, eran palizas, ¿no? Una tras otra. Entonces, llegó, bueno, en esta partida él está jugando un final contra un gran maestro alemán que es muy fuerte, naturalmente, y me acuerdo que cuando vi que estaba jugando un final, bueno, me generó especial curiosidad, ¿no? Porque quería ver si verdaderamente podía seguir ganando todas las partidas, y bueno, en este caso con negra jugando un final, ¿no? El otro rival no tiene por qué equivocarse porque juega muy bien. Entonces me preguntaba si verdaderamente sería capaz de ganar esa partida. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Es el turno de las negras en este momento, y las negras juegan alfil c6, ¿sí? El blanco está amenazando el peón de d6. Y bueno, no parece mala la posición de blanco, ¿verdad? Porque está amenazando el peón. Después este caballo podría volver por aquí, quizás, y controlar esta importante casilla. Es verdad que las negras cuentan con un buen alfil, pero a priori no parecería que estuviesen en especial peligro las blancas. Sin embargo, bueno, alfil c6. Con esta jugada lo que plantea el negro es esta amenaza, ¿no? Caballo e2, cambiando los caballos y atacando con mucha fuerza en el punto g2. Por ejemplo, si caballo por d6, vemos este cambio, y bueno, vemos que las negras tienen mucha ventaja, ¿no? La torre en la séptima línea es muy fuerte e inmediatamente están recuperando el peón con ventaja, ¿no? Podría seguir así, por ejemplo. Y bueno, un final este sí bastante feo para el blanco porque estos dos peones son débiles.
Entonces el blanco hizo la jugada más lógica, quizás, que es torre F1, ¿verdad? La idea de este movimiento es que si hacemos caballo de 2 jaque, el blanco cambia y juega torre F2 y tiene buena defensa. Y ahora me gustaría preguntarles qué jugarían en esta posición. Creo que este es un punto clave en la partida. G5. G5 es una jugada candidata, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería la idea de ese movimiento? Intentar entrar con la torre abajo Ajá. y quitar el caballo. Claro. Sí, G5, bueno, el blanco jugaría seguramente caballo H5, ¿no? Como para poder entrar a F6 después, ¿no? Si torre 2, todavía tenemos torre F2 con blanca, ¿sí? Caballo F5. A ver, también caballo F5 también está bien, ¿no? Defiende el peón de D6 y quizás sirva para entrar en G3, digamos. Sí, parece buena jugada, sí. Lo que pasa es que la jugada de la partida es muy fuerte, ¿sí? Es una jugada que está un poquito escondida, pero es una jugada táctica en el fondo que hace que el blanco tenga un problema serio con sus piezas. Caballo B5. Caballo B5 también interesante, ¿sí? Sí, sí, claro. Sí, me parece una buena jugada también, ¿sí? Haría caballo B6 quizás el blanco, pero creo que igual que caballo F5 son jugadas que están bien, ¿sí? Pero este es un momento donde hay un tema táctico muy escondido, quizás, ¿sí? Bueno, vamos a dejar un minutito más. Torre F5. Ese tiene problema de caballo de 7 jaque. ¿Cuál era la idea de torre F5? De todas maneras. La idea era torre por F4. Bueno, esa es de alguna manera la idea de la jugada de Kasparov. O sea que la idea está bien, lo que dijiste, ¿sí? Torre E8. Muy bien, torre E8. Una jugada muy difícil, ¿sí? Muy bien. Torre 8 es suelen ser las jugadas más difíciles de ver, las jugadas que son en retroceso, ¿no? Las jugadas más fáciles de omitir también. Y esta jugada es una bomba, porque de alguna manera es una doble amenaza. La primera amenaza es obvia, el caballo. Pero la otra amenaza muy importante es torre F8. Para torre por F4. Exactamente. Entonces vamos a ver qué pasaría acá, por ejemplo, ¿no? El negro amenaza torre por F4 y amenaza de alguna manera también G5 seguido de caballo de 2 jaque, ¿no? No hay defensa contra estas dos jugadas. Si G3, que sería una jugada lógica, vendría G5 y después caballo de 2 jaque y se pierde en F1, ¿sí? Y caballo de 2 jaque. Algo parecido pasa con esta jugada.
Ahora la diferencia es que a G5 el caballo de las blancas podría ir a D5, ¿no? Y tapar esta diagonal y habilitar esta jugada. Pero el tema es que tenemos caballo F3 jaque y bueno, y el negro va a ganar la calidad, ¿no? En caso de rey G2, rey H1, jaque en D2, y si se va a F2, ahora nuevamente sí tenemos G5, ¿no? Tenemos G5, ¿no? Sí, G5, ¿no? Si caballo E6, torre F6. Y después caballo de 2 jaque. Entonces, la jugada que el blanco está forzado a hacer es caballo A7, ¿sí? La diferencia con las variantes que vimos antes es que siempre el blanco puede capturar en C6, por ejemplo, si el negro juega ahora torre F8, el blanco captura y ahora se puede defender de esta manera, ¿no? Como no está el alfil, ¿no? Tenemos la jugada rey G2 siempre, el blanco está bastante seguro. Esta es una jugada muy fuerte, muy difícil, fácil de omitir y es lo que marca un poco la diferencia, ¿no? Porque en una partida nadie nos avisa que hay una jugada táctica, ¿no? Entonces hay que tener el sentido táctico muy desarrollado para que estas jugadas no se nos pasen por alto, ¿sí? El blanco está forzado a caballo A7 y entonces sigue alfil D7, ¿no? Y el caballo del blanco, bueno, está evidentemente muy mal ubicado, ¿sí? Eso es indiscutible, pero no es tan sencillo capturarlo, porque nos faltan algunos tiempos, ¿sí? Necesitamos hacer esta jugada y tenemos que tener en cuenta que el blanco cuenta con caballo D5, que es una jugada que cumple dos funciones, ¿no? El caballo puede ir a B6, controlar a 8. Y caballo E7 y torre F8. Exacto, y también tiene el mate con caballo E7. Así que no está tan perdido el caballo, ¿no? No es que lo va a comer el negro inmediatamente. A su vez el blanco tiene un plan que es llevar el caballo a B6 para poder quitar el otro vía la casilla C8, ¿sí? Entonces las blancas juegan caballo D5 inmediatamente, ¿no? Y bueno, y se prepara caballo B6 posiblemente, y quizás después torre C1, ya veremos. Bueno, en este punto podemos hacer un pequeño balance de la posición. El blanco tiene una pieza fuera de juego, ¿sí? La idea del blanco de capturar este caballo no funciona, lamentablemente, porque, como dijimos antes, viene caballo B6 o este jaque N7. Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia de las negras? Bueno, vamos a adelantar una jugada más y después volvemos a este tema, ¿no? Las negras juegan H5, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esta jugada? En principio se da un aire, ¿no? Evita que haya mate al fondo, ¿no? Entonces las blancas juegan caballo B6, ¿sí? Las negras obviamente no acceden al cambio, alfil F5, y ahora están planteando la amenaza de quizás capturar en D3, ¿no? Hay una jugada que es muy importante, que no funciona, que es torre F4 de parte del blanco, ¿no? Torre F4, si no estuviese este jaque acá, podría ganar una pieza, ¿sí? Entonces las blancas juegan aquí. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo deberían jugar las negras en esta posición? ¿Cuál debería ser la jugada y el plan de las negras?
jugar H4, caballo F3, Ujú. para mejor la mantención. Muy bien, ese es uno de es un tema, no siguió así la partida, pero es un buen plan, quizás el segundo mejor plan, ¿sí? Una situación típica de mate, ¿no? Con el caballo en G3 de las negras y una torre que pueda llegar a la primera fila quizás, ¿sí? Ujú, Pero ¿sí? contra el H4 hacen torre F4. Sí, también es verdad que ahora amenaza torre F4, sí, sí es verdad. Sí. El plan está bien, sí, de todas maneras, pero sí. A mí me gusta G5, G4, Ujú. con idea de rey G7 y visualizo un mate por la columna con un caballo de 2 y Ajá. torre 8. Ujú. Muy bien, sí. Esa es la jugada y es el plan también, muy bien, ¿sí? La jugada G5, ¿sí? G5 controla F4, perdón. Parece una jugada que de hecho es como, no sé si defensiva, pero bueno, controla esta casilla, ¿no? Prepara por ahí mejorar el rey, que es algo típico también en los finales, pero también es una jugada de ataque. Y creo que la clave es el concepto de que cuando hay piezas fuera de juego, hay que atacar con mucha energía en el otro sector del tablero, ¿sí? Esto es muy importante, atacar con la máxima energía. Y ahí me impresionó mucho cómo lo hizo Kasparov en esta partida, porque vemos que la primera jugada fue H5, ahora directamente G5, y vamos a ver cómo termina la partida en muy pocas jugadas, ¿sí? La clave es esa, atacar lejos de las piezas que están fuera de juego, en este caso el caballo de A7, el caballo de B6, que es una pieza que tuvo que ir en auxilio de la otra. Y otro tema importante es que muy a menudo, cuando la posición está más simplificada, más sensible es esto, más se siente esta desventaja de tener una pieza fuera de juego, ¿no? Esto es muy lógico, ¿no? Si nosotros estamos como en esta situación, eh, digamos, jugando una partida donde cada uno de los bandos tiene 3 piezas y uno de ellos tiene 2 piezas fuera de juego, entonces esa diferencia de 3 a 1 en el otro sector del tablero se tiene que notar mucho más que si fuera una lucha entre, digamos, 5 piezas y 3 piezas, ¿no? 3 a 1 es una proporción abrumadora, ¿no? Es verdad que a menudo la pieza que más nos conviene para atacar siempre es la dama, ¿no? Que es la pieza que más ataca, y entonces a menudo si cambiamos las damas las chances de ataque disminuyen. Pero bueno, en un caso como este, que la posición esté simplificada, yo diría que es en favor de las negras, ¿sí? Vamos a ver cómo termina la partida. El blanco juega torre C1 y directamente G4, ¿sí? Y con esta jugada, una de las ideas del negro podría ser, además de peón G3, también está la idea de comer en H3, jugar, bueno, quizás con un peón en H4 y entrar en séptima línea, ¿no? El blanco cambió en G4, ¿sí? Ya no tiene defensa en esta posición y está objetivamente perdido. Vamos a ver qué sucede si hace algunas jugadas. Por ejemplo, caballo AC8, ¿no? Aquí jugaríamos G3, muy bien. Aquí, única. Y ahora, ¿cómo podríamos? Torre 2. Torre 2 o alfil por, ¿no? Sí, alfil por H. Alfil por es una linda jugada, ¿no? Si peón por, viene torre 2 que amenaza mate en 3, ¿no? Y a torre C1 hay torre H2 y a C1 caballo. Muy bien. ¿Sí? Y yo creo que eso debería ganar, sí. La única duda es si blanco hace alguna otra jugada, por ejemplo, no sé, alfil H3, caballo D5 o algo así.
torre 2 parece que es la más precisa. Esta me parece bien, pero quizás tiene otras jugadas el blanco, ¿no? A ver. Eh, si come el alfil parece que es mate, ¿no? Si caballo por D6 seguiría torre 2, no hay mucha diferencia. ¿Sí? Quizás algo así, como para, bueno, en caso de que el negro haga, esta jugada puede ser, ¿no? Porque si torre 2 ahora hay caballo F4, ¿sí? Ah, Y si alfil por C8, caballo F6, y si torre por C8, caballo E7, ¿sí? Entonces quizás con un poco de suerte con esta jugada complica un poco el blanco, ¿no? Pero bueno, con esta que dijeron también, preparando alfil por H3, seguido de torre H2, caballo F3 y torre F2 mate, ya es la posición es decisiva, ¿no? Caballo D5, en caso de alfil H3 hay caballo F4, ¿no? Y ahora, ¿cómo podríamos terminar esto? Quizás de una manera más prosaica, ¿no? ¿Cómo podría ser? Quizás no hay mate, ¿eh? No hay que obsesionarse tampoco con que sea un ataque de mate. Alfil de 3. Ah, no, que está en F4. Fil de 3, sí. Sí. Caballo B3. ¿Cómo? Caballo B3. Y si torre F1, bueno, pues la torre F2. Ajá. Bueno, pero no sé si torre 1 o no. Sí, sí, No. caballo B3. Sí. Para comer el peón de A5 es. Sí, también, y para intentar también desubicar un poco la torre segunda. Sí, a caballo B3 el blanco tendría que dar jaque, ¿no? En E7, ¿no? Para que no le quede el caballo en el aire. Y después de rey F7, bueno, O no, pues torre C5. No, esa no. Esa no. sí. Sí, caballo B3 interesante, ¿no? Ahora les voy a mostrar la solución, bueno, que es alfil por C8, pero creo que es la jugada más fácil de hacer. torre F1. Torre F1, ¿no? Y si torre F2, rey G1, ¿verdad? Ah, torre F1, rey F1. Claro, rey acá, ¿no? Sí. Sí, esto está. Sí, hay algún detalle más, pero tiene suerte Eso y comer en A5, claro. posteriormente. Sí, puede ser, sí, pero bueno. No, acá un pequeño detalle es que, bueno, no, está bien. Aquí se escapa, sí. Sí, comer en A5 quizás está mejor, ¿no? Pero no. No, lo más sencillo es esto, mire. Es alfil por C8, porque el blanco, esto es bastante crónico, ¿no? El blanco no va a salir más de esta situación, ¿no? Tiene que volver acá y ahora quizás ir a comer los peones, ¿sí? Esto también vale, ¿sí? Y bueno. Solo hay que tener cuidado de que no se nos caiga el peón de G3 y poco más, ¿sí? Después la pieza de blanco, la torre siempre va a estar atada a la primera, así que no hay mucha esperanza acá. Bueno, otra jugada. Esta es bonita. ¿Qué jugarían aquí con negros?
D3. Ujú, muy bien. Torre E3 es la jugada más fuerte, ¿sí? Y bueno, mismas ideas de siempre, ¿no? Mate, ¿sí? G3 no se puede, así que está bien. Sí, en todas estas variantes se ven que estos caballos acá están mal, ¿no? Bueno, veamos, en caso de esta, también tenemos G3. Quizás esta jugada tranquila, preparando los ataques después, y esta pieza sigue extraviada. Y para terminar, la continuación de la partida, que de alguna manera bueno, quizás es una de las peores para el blanco. Ahora tenemos una jugada muy fuerte y ya está. Que sí, creo que sí. Jugó acá que creo que es igual, ¿no? Y abandonaron porque no pueden evitar esta figura de mate con el caballo en E2 y la torre en H6. ¿Sí? Antes, o sea, aquí caballo 2, o sea, no aquí. O sea, en vez de torre 6, caballo 2. Hacer caballo 2 primero, G3 y torre E6. Puede ser. Aquí que hemos hecho G3, ¿Sí? rey H1, caballo 2. Caballo 2 acá. Ujú. Pero tiene torre E1. Eso también, sí, pero sí. Sí, pero ahí. Torre 6 a rey a torre 1. A ver, bueno, torre 6 creo que sí. ¿Cómo es? Hay caballo por D6. Hay caballo por D6, creo. Caballo por. Ahora hay torre. Y ahora. Torre 6 vamos un poco, bueno, caballo por F5, caballo por F5. O torre 6 y caballo por F5. Claro, caballo por F5 controla H6, A ver, ¿no? no. ¿Sí? Bueno, caballo Sí, 5. a ver. Bueno, quizás hay otra jugada acá, pero bueno, no. El otro orden es más limpio, ¿no? Sí. Porque no da ninguna opción, ¿sí? A mí me impresionó mucho esto, ¿no? Como a partir de acá, que está el caballo mal ubicado, prácticamente da mate en 7 jugadas, ¿no? Y las jugadas son H5, G5, G4, G3 y mate, ¿no? Con negras, con blancas no estaba jugando ningún tonto, ¿no? Era un jugador de, bueno, de un elo de algo menos de 2700, ¿sí? Y bueno, pero bueno, claro, jugar con 2 piezas de menos es lo que tiene, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo que se jugó, una partida de Carlsen que se jugó hace apenas un par de meses, donde se puede ver este tema también. No sé si siguieron este torneo en Altibox, ¿sí? Fue un torneo muy interesante para mí. Y bueno, en este torneo el jugador más flojo era el que juega aquí de blancas, que es jugador noruego también. Ah, sí, el noruego es este. Sí, claro. Sí. Es muy joven, de hecho. Sí, creo que él quedó campeón juvenil, campeón mundial juvenil hace unos poquitos años, así que debe tener 20 y pocos, me imagino. Y en algunas partidas sí se vio la diferencia de categoría, a pesar de que obviamente es muy fuerte. Se vio que había un poco de diferencia cuando enfrentó a los mejores jugadores del mundo, ¿sí? Entonces jugaron esta variante de la defensa siciliana, de la siciliana clásica. Todo esto es muy común, ¿no? Ahora el negro, bueno, tiene un centro de peones ahí, la pareja de alfiles, pero una posición bastante comprimida. Entonces un poco la apuesta del negro es a largo plazo, a que en algún momento pueda activar los alfiles y aprovechar esas ventajas posicionales. El plan del blanco generalmente es avanzar el peón a F5, porque el peón de E6 del negro está defendiendo esta casilla. Entonces, en caso de avanzar este peón acá, el negro suele quedar un poco paralizado. Generalmente no le conviene ni avanzar ni cambiar, entonces tiene algunos problemas ahí, ¿sí? Entonces ahora F5 inmediatamente, ¿sí? Bueno, obviamente comer en F5 está mal. Y ahora lo más normal es esto, G3 y alfil H3, ¿sí?
O a veces hacen peón por E6 primero y después alfil H3. ¿Sí? Este es más o menos el plan de las blancas. Y después a veces trasladan este caballo para aquí o para aquí. Y bueno, presionan muy fuerte en E6. Y si el negro, bueno, no puede mantener ahí ese peón, le va a tener muchos problemas. Entonces, pero bueno, alfil D3 jugó, que es una jugada que no, la verdad que no, nunca había visto en esta posición. Bueno, y Carlsen jugó de esta manera, ¿sí? Y caballo E2. La idea es también acercar el caballo a D4 o a F4 y presionar en E6, ¿no? Caballo F4. Y ahora habría que ver dónde se puede mejorar el juego de las negras. Yo no lo tengo muy en claro. Esta jugada es muy natural, evidentemente. No debería estar mal. Pero tiene el pequeño inconveniente que después el blanco, cuando haga caballo D4, no vamos a tener el doble, ¿no? Con peón E5. Entonces también esta jugada natural tiene algún problema. Y ahora las negras jugaron D5, ¿sí? El tema es que viene caballo D4 de parte del blanco y no es fácil defender ahí en E6, ¿sí? Entonces, de alguna manera Carlsen decidió, bueno, cambiar el carácter de la posición. Esto tampoco era bueno. Entonces, D5, el blanco cambia en D5 y el negro come en F5. Queda una posición que es bastante difícil de evaluar, ¿no? Donde evidentemente la estructura del negro es bastante lamentable, pero bueno, al menos abrió un poco la posición para este alfil, ¿no? Que se puede situar muy bien en C5. En un principio entonces siguen haciendo jugadas, digamos, lógicas. Ahora el blanco hace un par de jugadas de consolidación que están bien, vamos a ver. Torre F1 evidentemente está bien. El negro no cuenta con grandes jugadas acá, en esta posición. Lo que hace Carlsen es comenzar a preparar quizás esta jugada de a poco, para que funcione de la mejor manera. O al menos habilitarla, ¿no? Entonces, bueno, en principio trae esta pieza. A3 también está bien. Se va de este doble, ¿sí? Para darle movilidad a este caballo. H3, controla G4 un poco. Hay otras jugadas del blanco posibles también, pero esta no está mal. Alfil D7, también controlando C6 y permitiéndole quizás a la torre jugarse a C8 o a B8, ¿no? Digamos que hay muchísima tensión en la posición, todavía no están tan definidos los planes y ninguno de los dos está amenazando nada directamente, pero bueno, están todas las piezas ahí, ¿no? Está todo por verse. Bueno, en esta posición no sé cuál les parece que podría ser alguna idea para el blanco. Es una posición difícil. A lo mejor quitar el rey de B1 para intentar jugar B4 y a lo mejor C4, porque también es verdad que nuestro rey también está en el enroque largo, pero
de negro por eso. Podría ser, sí, preparar, sí, B4 de hecho es una de las jugadas que sugería el módulo en esta posición ahora o en otras situaciones. Es una jugada para mí difícil de hacer en una partida, ¿no? Pero no está mal, ¿sí? Sí, no sé si acompañarlo con rey A1 también puede ser, ¿sí? El único pero quizás es si el negro puede sacar alguna ventaja de esta apertura en algún momento dando un jaque en la columna A, pero podría ser, sí. Yo creo que es una posición muy difícil donde los módulos incluso la dan como prácticamente ganadora para el blanco, pero es muy difícil de entender, ¿sí? En general, después de haber visto un poco la posición y bueno, mover un poco las piezas de un lado para el otro para tratar de entender lo que pasaba, me pareció llegar a la conclusión de que el blanco, de que el mejor plan para el blanco es en algún punto avanzar este peón y sacrificarlo como para despejar la casilla de 5 y abrir un poco las columnas y diagonales, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo D6 parece que es una jugada bastante buena directamente, o bien por ejemplo esta era una continuación que a la larga daba ventaja decisiva, pero es muy difícil primero de decidirse por algo así en una partida y después de entender esto. La verdad es que no se entiende muy bien, ¿sí? Aparentemente el blanco tiene una ventaja casi decisiva acá porque está en algún momento también podría quizá buscar llevar el alfil a F3 o algo así. Yo creo que desde el punto de vista práctico tendríamos que decir que es una posición complicada. Ahora si jugaran dos ordenadores muy fuertes, siempre ganaría el blanco acá, ¿no? Pero es una posición muy difícil de entender, ¿sí? Y creo que eso es un poco lo que buscaba Carlsen en esta partida. Una partida muy despareja, ¿no? Muy difícil que le dé chances a él de poder ganar. El blanco jugó caballo H5. Que es una jugada bastante natural y concreta, ¿no? Porque está amenazando este peón, para eso tiene la torre en F1 y bueno, también está mirando este peón, ¿no? Pero a partir de ahora, bueno, este caballo se aleja del centro y le permite al negro tomar la iniciativa con muchísima fuerza, ¿sí? Y prácticamente no le dio respiro desde ahora hasta el final de la partida. ¿Cómo podríamos contraatacar ahora? Caballo C4. Muy bien, caballo C4, ¿sí? Entonces el blanco tiene que comer, ¿no? Porque hay un doble por acá, ¿no? Entonces alfil por y peón por, ¿sí? Y estamos amenazando en A3, ¿sí? Entonces el blanco juega dama C3, ¿sí? Una opción era esto, ¿no? Pero también esto era muy bueno para las negras. Vamos a ver. Por ejemplo, si sigue así, ¿no? Porque torre B1 no podemos, porque está el caballo, dama A5, muy bien, caballo C2. Torre B3. No, alfil A4. Alfil A4, muy bien. Y bueno, con un fuerte ataque del negro, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos que esta jugada no está aportando nada, ¿no? Entonces dama C3 siguió en la partida. ¿Y cómo podemos seguir el ataque ahora? Muy bien. Entonces, ¿sí? Se evita dama C4, se prepara torre E3, ¿no? ¿Sí? Porque está la dama atada a B2, ¿no? Entonces el blanco juega aquí, ¿no? ¿Sí? Torre E1. Muy bien.
torre 1, muy bien. La jugada más fuerte. Y esto, bueno, forzado el blanco a comer N1, ¿no? Y dama B4. No hay más, ¿no? Tiene que tapar. Dama 7. Dama A7. Ah, C7, perdón. Pensé que era A7. Sí, supongo que defiende el peón de C4, ¿no? Con dama C7. Dama C7. D6. Intenta el blanco. Dama C8. Y ahora, bueno, ahora ya es una cuestión más de cálculo, ¿no? Dama C6. Dama A5. Aquí las dos capturas eran buenas, pero bueno, lo más importante para mí es cómo esta jugada fue un error gravísimo, ¿no? Y no se alejó de la acción, y un error como ese a este nivel ya llevó a la catástrofe, ¿no? Alfil B2, torre por B2 también era buena. C3. A ver, creo que no era C3 la jugada. Alfil de 6. Sí, sí. C3 no parece mal, ¿no? A ver cuál sería la defensa del negro. Creo que movió el alfil, ¿no? Para entrar con la torre en B2. A ver C3, ¿qué pasaría acá? Esa dama C4 o más o menos alfil E6, ¿no? Sí. Torre C4, intentar, bueno, alfil E6 sacrificar. Sí, sacrificar ahí. Sí. Sí, es posible que también sea bueno, ¿no? Para las negras, ¿no? Sí, no sé, no veo otra jugada acá. Torre F4. Alfil E6. Amenaza con torre de 5. Tiene un peón de más, además el negro, ¿no? Bueno, Eh, torre 4 no creo. es un poquito confusa la posición, pero porque esto, no es que sea malo, pero estaba pensando algo así. Quizás puedo comer aquí. Dama por D6. Una Dama C7 a lo mejor en vez de caballo por C6, porque dama dama de 5 creo que puedo jugar torre C4 y si dama de 1 tengo Pero continuo. la dama de 7, dama. Ujú. No sé, que si dama de 5 torre C4 O dama y C4. dama de 1 tengo continuo, creo. Sí, No sé si me están mirando los jugadores al final tampoco parece. sí. A mí me parece. Si dama de 1, de hecho, hay mate. Si dama de 5. ¿Cómo? Dama de 5. Dama C4. Dama C4 o torre C4. Ah, Torre, bueno. Torre C4. Ok, sí. ¿Y si dama de 1? Pues dama C6 creo que tengo. Uf, Y rey a 7. Dama C6. continuo. Torre B6. A Torre ver. B7. Dama Continuo. No tanto. Sí, bueno, esto no es tan claro, ¿no? Puede ser, ¿no? No se ve aquí como. eh, no se ve nada inmediato, ¿no?
Si alfil C1 creo que puede comer incluso en F6. Esta es una jugada para amenazar torre B2 y dama D1, pero dama C6 jaque. ¿Sí? Puede ser. Sí, es un poco confuso esto, ¿no? Quizás es menos claro, ¿no? Sí. Sí, y si come en F6, como decía antes, también, no sé esta posición, si... Torre A4. Sí, sí. Hay una jugada, creo que esta vale, ¿no? Porque esto es... no, esto no es. No, porque no va por torre. 7 Ah, jaque, no, es torre. por triple. No es tabla, ¿no? No, porque tiene torre 7 y no veo otro. Claro, sí, no sé. Ah, Mm. no, pero son tablas. No, hay dama de 8. Pero tengo dama E8 y dama B8, dama 4. Es una posición típica, ¿no? Vamos a... Dama 7, dama C6, sí, Torre B8. y dama de dama 8. E8. Sí, es una figura de tablas, ¿no? No hay... Es verdad. sí. Quizás a torre D4 puede moverse la dama, pero ya empieza a ser un poco menos... No está claro, ¿no? Si este alfil es bueno o malo, ¿no? Aquí, ¿sí? Yo no sé si habrá calculado estas variantes, pero posicionalmente, digamos que queremos sacar este alfil, ¿no? Es la jugada que preferimos hacer, ¿no? ¿Sí? Para que siga vivo, ¿no? Así que quizás esa posición con calidad de más no es tan clara. Recuperando la calidad. ¿Sí? Y ahora se amenaza torre B2 nuevamente. Creo que dama de 7, ¿no? Claro, sí, dama B7 es una idea, de hecho, hasta contra torre por E5 podría ser, ¿no? Dama B7 quizás. Bueno, forzaría, quiero decir, ¿sí? Ok. Entonces, torre B1. Y bueno, y ahora la partida de alguna manera sigue, el factor decisivo sigue siendo el caballo, ¿no? Que sigue estando ahí fuera de juego, no participa. Es como una pieza de menos. Sí, sí, sí. Pieza de más ahí. Ujú, sí. Sí. Y bueno, y el blanco no es que no... bueno, tiene algunos jaques, algunas jugadas, ¿no? Pero no, simplemente no tiene suficientes piezas como para crear un ataque fuerte. Ahora se amenaza dama de 1. Bueno, si torre F1, alguna variante podría seguir así. Bueno, dama de 4. Entonces, rey C1. Y ahora, esta jugada que me gusta mucho también, ¿no? Simplemente dejando el peón de A6, ¿no? Porque hay que atreverse a esto, ¿no? Pero es solo la dama del blanco, ¿no? Lo que está atacando, ¿no? Y el ataque del negro es muy fuerte. Dama por A6, rey B8. Y es como que tiene todo dominado, ¿no? No sé si él habrá calculado todos los jaques aquí, todas las jugadas hasta convencerse matemáticamente de que está ganando, pero se puede ver que blanco no tiene grandes jugadas, ¿no? Y C3 jugó, ¿sí? Y es simplemente... ¿Cómo? Aquí ya simplemente necesitaba... Ahora una idea de blanco es que quizás pueda traer el caballo vía F4 y que la dama del negro, al haberla desplazado del centro, tiene algunos jaques y algún contraataque. No sé si aquí, a lo mejor van a, bueno, directamente no porque te hacen un continuo, pero en algún momento, si alfil C6 y te comía, podría jugar H4, a lo mejor. Y si caballo por H4, alfil 2, y si rey por mate y todo esto tengo un lado, pero como idea, Pero el rey por no es mate, ¿no? ¿O sí? no, bueno, no. Una cosa.
Creo que dama G5 y dama E5, ¿no? Sí, dama G5 era ganador acá, sí. Ahora vamos a ver la jugada que hizo, que está bien. Sí. F4. F4 la jugada que hizo, sí, muy bien. Esta ya es de cálculo puro, ¿no? F4. Dama G5 ganaba, una jugada así ganaba. No, una jugada así no ganaba, justamente. Ya, si queríamos jugar así, digamos, para controlar B6, se complicaba la posición. Pero tanto dama G5 como F4, y el remate, bueno, es un tema medio geométrico que vamos a ver cómo queda ahora. Caballo por, alfil por. Si rey por F4 hay mate, ¿no? Con dama G5 y dama E5. ¿Sí? Entonces, torre por, dama G3. Si rey E4, dama D3, ¿no? Pero esto no se calcula, ¿verdad? No, esto sí se calcula, sí, sí, sí. Sí, acá yo creo que, por ejemplo, en una situación así, bueno, para mí no es obvio que hay mate, ¿eh? Al menos quizás, para mí no es obvio. Desde donde venimos. No. Sí, no, me parece interesante esa cuestión también, de decidir un poco que... Yo creo que acá se puede evaluar. Se puede evaluar más o menos esto. Uno se puede equivocar también, pero yo tendería a pensar de que está ganando el negro. Y si jugara con negras y tendría un segundo en el reloj, quizás jugara F4 acá. Quizás los jaques ganen, pero es que la dominación que hay sobre la posición de blanca es muy fuerte, ¿no? Y si podemos todavía mejorar más esto así, ¿no? O un C3, ¿no? No sé, sí, quizás. C3 ya la tendría que calcular un poquito porque me permite dama de 3 y otras jugadas. Pero ahora tiene todo controlado el negro ahí, ¿no? Y el caballo. Entonces F4 es algo como que suma más todavía, ¿no? Pero bueno, seguramente dama G1 y dama por G2 gana, ¿no? ¿Sí? Esto creo que lo puede evaluar Carlsen, ¿sí? Ahora, cuando llega acá, ya tiene que afinar un poquito. Sabe que gana, pero tiene que afinar, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, dama G5 es la jugada más evidente y habrá calculado algo de esto y bueno, la verdad es que gana acá también porque si torre F3 sigue dama E1, rey D4 y quizás dama E5 y dama E4, ¿no? Y dama por F3. O ¿Sí? dama E5 y si F4 dama E. Bueno, torre D3. Todavía hay torre D3, sí. Pero bueno, dama E4, ¿no? Y dama por F3 y gana similar a la partida, como va a ser después. Y no, si hace F4 acá sí creo que lo tiene bien calculado. Bueno, única, dama E1. De hecho, esto calcularlo con poco tiempo sería complicado, ¿no? Porque hay varias variantes y como hay que verlas todas, es complicado. En 30 segundos ver todas estas variantes. Bueno, si rey F4, dama E5 es mate, así que solo queda esta y el final de la partida es así, ¿sí? Donde, bueno, también hay que asegurarse de que blanco no tenga perpetuo, o aquí, y abandonar, ¿sí? Puede tapar incluso con la dama en B7. Es una partida, bueno, donde se vio este tema, ¿no? De las piezas fuera de juego, pero de una manera un poco exagerada, ¿no? Porque una sola jugada mala de las blancas, que fue caballo H5 y cambió la valoración de lo que era objetivamente una posición, según el ordenador casi ganadora, a una posición que es, bueno, objetivamente perdedora, creo, ¿sí? Y bueno, para terminar les voy a mostrar rápidamente un modelo de cómo se da este tema también de las piezas fuera de juego en otras situaciones, ¿sí? Si consigo... Aquí. Esta también es una partida clásica
no la vamos a ver con tanto detalle como las anteriores, pero bueno, quería mencionarles estos conceptos que les dije antes. A veces no se trata solamente de posiciones ventajosas, sino de tener cierta ventaja contra otra ventaja que puede tener nuestro oponente, ¿no? Esta es una partida de Capablanca, que él se orientaba muy bien en aperturas que en esa época no eran usuales, como en este caso un ataque indio, ¿no? Esta es una partida clásica que, por ejemplo, está en los libros de Kasparov en mis geniales predecesores. En esa colección, que está muy bien, aparece esta partida también comentada. La posición es muy equilibrada y el blanco no tiene muchos motivos para estar contento, ¿no? El negro tiene el centro, no tiene debilidades, pero Capablanca lo que hizo fue visualizar una ventaja que en el largo plazo podría ser a favor de él, que es que este alfil quizás está fuera de juego, porque está amenazando, bueno, un peón que está apuntando hacia un punto que está muy defendido y no tiene muchas perspectivas, ¿no? Entonces lo que hizo fue jugar conceptualmente. Entonces hay dos cuestiones que son las principales para esto, que son las que dijimos antes, que es atacar por el otro sector, lejos de la influencia de este alfil, que en este caso será el flanco de dama, y simplificar la posición, ¿sí? Cuanto más simplificada esté, más sensible se va a hacer la ausencia de este alfil. Esto no quiere decir que el blanco esté mejor acá, el blanco no está mejor, pero podría tener esta ventaja. El negro tiene otras y tiene que tratar de que sean un contrapeso contra esto que estamos mencionando, o bien solucionar esta desventaja que tiene, ¿no? El negro no lo hizo porque no supo percibirlo. Entonces caballo E5 jugó el negro. Y las negras simplificaron la posición, ¿sí? Esta jugada está bien, ¿sí? Como jugó Karpov en situaciones similares, cambiando solamente un par de caballos, ¿sí? Pero bueno, es verdad que tampoco en esta posición el negro está peor, ¿no? Bueno, las negras jugaron caballo D7, dama B2, y ahora simplemente esperaron y jugaron caballo F6, que quizás es una señal de que no están percibiendo un poquito el peligro que las va a amenazar, ¿no? C5, por ejemplo, era una idea interesante que debilita las defensas en esta diagonal, pero bueno, gana espacio en el centro, prepara D4, ¿sí? Por eso es interesante. Pero caballo F6. Y entonces, bueno, ¿qué podemos jugar con blancas ahora? Todavía no. B4, ¿no? B4. Peón por, y ahora con mucho concepto, dama por, ¿sí? Buscamos simplificaciones. Y las negras cambiaron. Si se iban con la dama tampoco era una solución. El blanco está un poco mejor porque Bueno, a lo mejor, C5 o A4 A5, ¿no? O torre FC1, sí, tiene un poco de presión en B7, así que para lo que es la posición esta, se puede decir que tiene ventaja, ¿no? Y torre A8. Este es un momento importante. Acá es donde el negro debió haber jugado E5 y reaccionado inmediatamente, buscando simplificaciones con el avance E4. Y más o menos habría llegado a tablas, por ejemplo. Bueno, Kasparov comenta algunas variantes de este estilo en su libro, donde el negro más o menos lleva a tablas, ¿sí? Y otras variantes así, ¿no? No nos interesa tanto lo concreto, sino el concepto, ¿no? De que el negro en algún momento tiene que hacer algo, ¿no? El negro no lo hizo, siguió jugando rutinariamente. Nuevamente E5 era la mejor opción, o caballo D7. Por cierto, E5 no es una jugada tan fácil de hacer, porque
también podemos valorar de que le estamos dando vida a este alfil jugando E5, ¿no? El jugador de negras también era muy fuerte y de hecho le ganó a Capablanca alguna vez, o sea, no era un jugador flojo. Bueno, caballo D7, caballo B3 y esta jugada muy fuerte. El plan de las blancas es llevar esta torre a A1 y ganar la columna abierta, ¿no? Entonces las negras juegan peón por peón, que fue posiblemente el error decisivo de esta partida, o a partir de acá ya las cosas se vuelven bastante difíciles, ¿sí? Quizás será mejor simplemente jugar así, aunque ya el blanco contaba con ventaja, ¿sí? ¿Sí? Esto lo comenta Capablanca. También esta partida aparece comentada por Capablanca en el libro de torneo, que yo de casualidad lo tengo. Es un libro que nunca lo había editado en español, al menos, del torneo de Moscú del 36, que fue un torneo muy lindo porque jugó, además de Botvinnik, jugó Lasker también, que era muy veterano, y bueno, el torneo lo ganó Capablanca. Bueno, las negras jugaron peón por peón y caballo B6. Y ahora el juego se vuelve concreto, ¿no? Hay que decir también que el cambio en C4 no alivió mucho la posición de este alfil, que sigue estando apuntando a una diagonal que está vacía y no tiene ningún objetivo de ataque, ni mucho... no está colaborando en la defensa tampoco para nada, ¿no? Mientras que el alfil de blanco ahora es muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos seguir ahora? ¿Cómo podemos continuar el ataque? Si C5 puede entrar en D5 y más o menos escapa. Sí. Mi idea era cambiar en D5. Bueno, está bien, pero no, ese final no creo que no estaría mal para el negro, ¿sí? Te puede comer con peón E y después el alfil es verdad que no es una gran pieza, pero por ejemplo podría ir a C8 para defender a 7 después, ¿sí? B7, perdón. Sí, decimos. Torre FA1. Si torre FA1 no era la mejor, déjame pensar. Sería por... Pero por caballo por Sí, sí. Yo creo que seguramente será caballo C5 la jugada. ahora vemos, ¿sí? Sí, torre A1 no está mal, sí. Quizás debería abandonar la columna, ¿no? Sí, quizás la torre Bueno, no voy a hacer la jugada si no les muestro. Pero torre FA1, que quizás torre AD8 o algo así, dejando, ¿no? la columna y contraatacando un poquito en C4, pero me parece bien. Y caballo C5, caballo C5 es más concreta, ¿no? Ahí tenemos que ver qué pasa. Puede comer en... Quizás pueda comer en C4, ¿no? Sí, Torre... porque ahora es primero, ¿no? Sí, Y torre luego por... B7. Claro, y torre A4 D7 directo, ¿no? y torre A4 al final para buscar simplificar, ¿no? Y contra... todavía tienes torre B1. Torre B1 está el alfil. Me olvidaba del alfil. Sí, quizás torre A4 y se cambia todo, ¿no? Así. Torre 4 por C6. Yo pero torre 1. Sí, torre por B4, ¿no? En esa variante, ¿eh? Y alfil por torre. No, ya se cambió. No, porque decíamos caballo C5, caballo por C4, torre por A8, torre por A8. Así comenzamos. ¿Sí? Yo tengo una idea. Sí. Torre por A8, Ujú. torre por A8, Ujú. caballo A5.
Ujú, La muy idea bien. es el siguiente, Ujú, es tocar B7 y cuando defiendes jugar un C5, caballo C4 y buscar las casillas negras para en un futuro jugar B5. ujú. Bueno, vamos a ver, bien. Sí, torre por A8, A6, caballo A5, esa es la mejor, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que hay temas más concretos. El negro, bueno, prácticamente no hay diferencia de torre A7 o torre B8. Si torre B8, bueno, a ver, veamos, ¿cuál sería la jugada del blanco acá? ¿Cómo? B5, a ver, B5 es muy lógica, por supuesto, sí, pero creo que no era la más fuerte. Me parece que puede seguir peón por B5 y caballo D5, algo así. Ahora torre de 1. Torre D1 es una buena jugada, ¿sí? Ahora vemos las otras opciones que también puede ser que sean prometedoras. C5, No, ahora veo que le das mucho juego caballo D5, ¿no? Y sí, quizás está mejor el blanco en este final, pero lo de la partida es simplemente más fuerte, ¿no? Lo que vamos a ver. En este final, el negro tiene la debilidad de B7, pero Para el caballo se queda un poco mal. sí, Podría jugar con C4 claro. pues sería otra cosa. Sí, acá lleva el rey a D7 y juega B6 o algo así, ¿no? Se va a poder defender bien, ¿sí? Y B5 que decían, también mencionamos. Sí, pero igualmente, aunque sea buena, torre no tiene más sentido. Porque... Sí, Torre B. sí. Esta jugada puede ser que esté mejor el blanco acá, ¿eh? Pero, La torre uno la preparamos más. sí, por ejemplo, este final, ¿no? El blanco todavía tiene opciones de estar mejor, pero debería poder defenderse el negro, en mi opinión. No sé. ¿Cómo? A C1 también, sí, puede ser. Puede. Sí, hay que ver de qué manera contraataca ahí el negro. Sí, pero igualmente, bueno, no fantasía. Sí, por ejemplo, si acá podría seguir B6, caballo C6 y torre A8, porque no se puede comer por el jaque y alfil E4, y está peor el negro, pero torre A2 y más o menos va, creo que se va a defender, o creo que se defendería. Torre C1 también interesante, sí. Pero bueno, debería poder defenderse, ¿no? No sé si D4 o... Aunque bueno, si colocamos un caballo en D4, lo hace muy fuerte, jugar en 3. Sí. Y lo que es el peón de final de B5 y bueno. Sí, pero de ahí a ganar, pero sí, está mejor el blanco, sí, hay que decir que está mejor, ¿no? Pero bueno, creo que con juego preciso podría hacer tablas, ¿no? Porque el peón de B5 también va a requerir un poco de atención y tal. Bueno, sí, torre de 1 sería la jugada y sería similar a la partida, ¿sí? Torre A7, torre de 1 muy fuerte. Y ahora, claro, ¿qué hace el negro, no? Reyes. No, es que rey 7 no es posible. Rey E8. Si rey E7, ¿qué jugaríamos? No, no. Alfil por C6 es. Alfil por C6, muy bien, ¿sí? La torre por alfil por y Ujú. por ¿Sí? Y aquí ya no llega a defender, tuvo que jugar aquí, entonces, Caballo por B7. y ahora caballo por B7, ¿sí? Muy bien. Y bueno, digamos que el error del negro fue cambiar en C4, porque eso le dio, abrió un poquito la posición, se volvió todo un poco más concreto, más dinámico también, y está entrando en las complicaciones con una pieza de menos, ¿no? Entonces él no pudo defenderse bien. Si no cambiaba en C4, el negro estaba peor, pero podía defenderse, ¿no? Como mostramos antes. Todavía es un poquito más complicado porque tiene esta jugada, entonces
Es verdad que acá C5, sí. Acá el blanco no tiene ningún peligro en hacer bueno, la jugada del negro es esta. Sí. Si esta, el blanco tiene varias soluciones. F3 es una, creo, sí, F5 creo, pero sí creo que de hecho era la primera jugada, ¿sí? G4. G4 no te va a comer, ¿no? G4. Puede ser. No, tiene G6. F4, ¿no? F4, sí. Pero si juega G6 ya va. Sí. No, si G4, F4. Sí. Aquí B5 parecería normal. ¿Cuál? B5 parecería normal. Muy bien, sí, esta es la jugada que más me gusta. Y ahora comemos y ahora una cruel jugada. Torre a 1, ¿no? Y esto es la muerte, ¿no? Muy bien. Bueno, este es otro sacrificio que nosotros tenemos que hacer sin profundizar mucho, ¿no? Porque en los finales la torre y las dos piezas a veces tienen casi el mismo valor y bueno, si a esto le sumamos dos peones pasados. Posiblemente aquí en algún momento ahora, bueno, después de C6, jugar F3 para que la acción no se active rápido. Sí, porque sigue estando fuera de... Para que no se active con F3. Sí. Tiene varias maneras de imponer la ventaja, ahora vamos a ver un poquito. En principio jugó muy concreto Capablanca, jugó así, y ahora tiene una elección. Puede jugar, creo que acá podría ganar la calidad con E4, si no recuerdo mal. Entonces, si alfil por E4, torre D8, alfil B7, torre B8, ¿no? Y acá pasa más o menos lo mismo, ¿sí? F3. Pero bueno, no sé, cuestión de gustos, ¿no? ¿Sí? Si torre B8, rey D7, bueno. Final ganado, pero bueno. Pero eligió otra manera, jugó acá. Y ahora fue con el otro peón. Única, ¿no? Tiene que mover el caballo que no venga B7. Y esto es interesante, en lugar de obsesionarse con coronar los peones, lo que hizo fue ir a comer los peones del otro lado, ¿no? Jugó acá, amenaza B7, así que única, y empezó a comer peones por ahí. Y son tres, en general, si hay dos, yo tengo entendido que si hay dos peones contra cero, ligados y que avanzan bien, el final se gana ya. Digamos, creo que incluso con peón H y peón G, pero peón F, peón G, los dos peones con la torre contra alfil y caballo se debería ganar. En este caso son tres peones, así que no hay discusión, ¿sí? Empezó jugando así, encima tiene la ventaja de que el rey negro está cortado del avance de los peones, y bueno, la última jugada fue esta y abandonó porque perdió el cuarto peón, ¿no? Ahora viene torre C5 y pierde este peón. Lo que les quería resaltar de este ejemplo es que este concepto de una pieza que está un poquito fuera de juego se puede emplear no solamente en posiciones favorables, sino también en posiciones parejas, ¿sí? Y nosotros detectamos que pieza del contrario puede llegar a quedar aislada, entonces podemos seguir esta estrategia de atacar por el otro sector y simplificar un poco la posición, ¿no? Y de a poco se hace más, se hace más notable que esta pieza está ausente, ¿no? Bueno, con eso terminamos. ¿Qué les parece? Muchas gracias.